¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Bueno, hoy día vamos a recuperar la clase que hicimos lamentablemente no podemos tenerla por debido al feriado. Hemos visto, estamos recuperándola el día de hoy, en la noche. Estamos recuperando la parte práctica, pero acá le puse un pequeño video porque sé que hay algunas personas que no pueden asistir el día de clases, hoy día a clases, así que vamos a avanzar lo que respecta a la sesión número, bueno, ahí dice sesión 7, realmente es la sesión número 5. Vamos a hablar del tipo de despachos y el tema de las importaciones. Muy bien, en sí vamos a hablar de los tres tipos de despachos que están cerrados, que son el tema, los tres conocidos que hemos hablado mucho en clase. Primero el tema del despacho aduanero. El despacho aduanero en sí, ¿qué cosa es un despacho aduanero? El despacho aduanero prácticamente, como dice, es la modalidad de despacho que constituye tres opciones sujetas a libre elección por el importador o declarante con el propósito de agilizar el procedimiento de desaduanaje de su mercadería, lo cual permite que se vuelva más competitivo gracias a la siguiente medida de facilitación del comercio exterior. Hay un detalle acá. El despacho aduanero realmente es el antiguamente, ¿no? Existía solamente un tipo de despacho aduanero, que era muy cerrado, entonces no se le da muchas opciones como para que pueda proceder en sí el importador a tomar a tener mayores facilidades de acuerdo a su propia estructura, de acuerdo a sus facilidades económicas. Entonces con esto se han desarrollado actualmente en el Perú, tenemos tres tipos de despachos aduaneros, el cual el último ha sido implementado en el año 2010. Pero primero que todo, vamos a conocer el procedimiento general, ¿no?, que se da. Que primero la transmisión de manifiesto, como hablamos en la clase pasada, en el cual quién da, quién lo transmite, quién lo ejecuta, primero que es el importador, pero luego el transportista, lo que hace es darlo la constitución final del transporte de manifiesto con respecto a los productos como han llegado, ¿no?, en conjunto con aduanas. Al momento que llega la mercadería, esto se traslada hacia la revisión documentaria, es parte de la revisión documentaria. Pero también en paralelo, tras hacer este despacho aduanero, hay un tema de envío de DUAs, correcto, de garantías y de cancelaciones de la DUA, y hay ciertas complementaciones, información complementaria para la asignación del canal, ¿ok? En lo cual se hace la revisión de información de mediano riesgo, ¿no? Luego de aquí, tras tener ya en sí el canal que nos dan, ya pues rojo, amarillo, rojo, naranja o verde, esa es la revisión documentaria en caso que vaya a ser el tema ámbar, tema de naranja, y en rojo tiene que ser un tema, un control un control una revisión de la propiamente dicha de la carga. En paralelo se hace el transportista, bueno, también hace la transmisión de manifiesto, hace el control eléctrico de la llegada de la nave y luego se hace un control de la descarga, ¿no? Esto sucede, estos tres niveles son van directamente al control de la descarga, ¿ok? Que se hace, bueno, en la PIM, en el aeropuerto, correcto, ya sea en el puerto propiamente dicho. Y luego de aquí, ya aduanas, en caso de que haya salido canal rojo, tiene que hacer un reconocimiento físico. Y en caso de que salga canal verde, va directamente al control de salida y va hacia el cliente. Es ese proceso en sí que sucede acá. El tema del despacho de enero que vamos ahorita a notar en cuáles son las particularidades que se pueden dar. Primero que todo existe el despacho anticipado. Este despacho anticipado, como dice, permite la numeración de la declaración antes de llegada de la mercadería. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes venir y solicitarlo realmente 15 días antes y en la mercadería puedes venir y solicitar la numeración correspondiente. ¿Eso qué significa? Que tú debes tener previamente también tus, tu liquidación de impuestos, ¿correcto? Tienes que tener la facilidad para poder pagarlo antes de que llegue la mercadería. Luego, no procede cuando el medio de transporte ya haya arribado al lugar de ingreso al país. ¿Qué quiere decir? Si el producto, si la nave ya llegó al país, ¿correcto? Entonces no se puede hacer. Aparte de todo, recuerden que el manifiesto tiene hasta 2 días antes que llegue la carga. Hay que tener mucho cuidado y las mercancías pueden ser trasladadas al almacén del dueño consignatario antes del levante. ¿Correcto? Eso quiere decir que la mercadería puede trasladarse y el levante se puede dar en un proceso que están llevando la mercadería al cliente. ¿Cómo sucede esto? Esto es una facilidad entre todas las facilidades que se brindan. En este caso, normalmente el levante se da ya incluso antes que llegue la mercadería. O bueno, de hecho, cuando llega la mercadería, llega a puerto, se da el levante correspondiente. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho previamente una revisión documentaria, ya se ha hecho, y el canal rojo sale solamente en caso de que el manifiesto correspondiente ya tenga algún tipo de observación, ¿no? O que aduanas note algún tipo de diferencia.
El tema de despacho anticipado, como vemos, está la DUA, correcto, está la DUA anticipada, aquí se genera la DUA anticipada, se hace el pago de la garantía y el manifiesto de carga provisional. Cuando llega la mercadería, el manifiesto de carga ya se vuelve un manifiesto de carga ya fijo y se comunica la llegada correspondiente de la descarga. Perfecto, del buque y se hace la descarga. En proceso de todo esto se hace la nota de tarja o tarja al detalle. ¿Y dónde se hace esto? En el puerto o en el tema aéreo, ¿no? En el puerto o aeropuerto correspondiente. Acá esto es en caso de que, bueno, puede ser naranja o puede ser, en este caso, verde el canal que puede darte. Entonces, esta es en sí la función que nos estamos dando. En el tema hay otro tipo de despacho que son los despachos urgentes, que se tramita, este trámite se inicia antes de la llegada del medio de transporte o hasta 3 días después del término de la descarga. Porque 3 días después puede ser eso de recuperarse la mercadería casi de inmediato. Es un proceso que te puede facilitar en sí esto facilitar en sí la disposición de la mercadería y como dice los envíos de urgencia, las mercaderías que por su naturaleza o lugar donde se deben ser almacenadas requieren un tratamiento preferencial, pudiendo ser destinadas a los regímenes de importación, admisión temporal para el procedimiento activo, importación temporal o depósito aduanero. Muy bien, entonces prácticamente este tipo de despacho se utiliza en caso de que nosotros tengamos algún tipo de régimen de importación como decía, adicional al tema de consumo, ¿no? Entonces, pues, emisión temporal, perfeccionamiento activo, o importación temporal, o depósito aduanero. Muy bien, se puede utilizar el tema de despacho. Mayormente en temas de consumo no se utiliza. Y también otros en temas de envíos de socorro, que son destinados para ayudar a las víctimas de catástrofes naturales. Es lo que justo les comenté en clase con respecto al estado de emergencia. Tiene que ser una declaración de estado de emergencia para que puedan estar simplemente, para que puedan ingresar por ese tipo de despacho la mercadería y en este caso, pues este normalmente está sujeto a un tema de control documentario. ¿Cuál es la particularidad con respecto a este despacho? Es que te da dos canales, te puede salir el canal rojo o te puede salir el canal naranja, ¿correcto? Quiere decir que siempre hay una revisión de esta mercadería en caso de que se quiera tomar, ¿no? Eh, Simplemente es un detalle adicional. Como nuevamente hemos visto en la diapositiva anterior, se puede dar antes de la llegada del medio de transporte o hasta 3 días después del término de la descarga. Muy bien, entonces ingresa, en este caso, ingresa el depósito temporal, hay una recepción correspondiente y sucede el levante correspondiente. Muy bien, hay dos dúas, una dúa es previa, correcto, y una dúa al momento de generarse el levante correspondiente. Es el despache urgente. Y luego el despacho excepcional, que realmente es el más común, es el más utilizado, muy bien, en el que es el último día de despacho que permite solicitar la estación aduanera hasta un plazo máximo de 30 días calendarios posteriores a la fecha de término de la descarga. Advierte la legislación aduanera que transcurrido este plazo la mercancía solo podrá ser sometida a régimen de importación para el consumo. Muy bien, pasados tus 30 días. Pero eso quiere decir, tú por 30 días realmente tú pasas a un abandono, pero lo que puedes hacer es trasladar tu mercadería hacia un régimen, que puede ser el régimen de almacenamiento aduanero. Entonces, si en caso de que tú lo traslades a ese régimen, y ya saliendo de ese régimen lo trasladas a importación en consumo, es lo que justamente indica. También debemos mencionar que a partir de su vigencia, esta modalidad de despacho traerá consigo también la posibilidad de que la mercancía incurra en abandono legal al vencimiento de los 30 días calendarios posteriores a la descarga, en supuesto que no haya sido sometida a ninguna destinación aduanera, tal como lo conversamos anteriormente y constantemente converso ustedes en clase esto. Es el despacho excepcional que donde sucede, esto sucede en el depósito temporal correspondiente. ¿Y hasta dónde tienes? Tienes hasta 30 días para que realizarlo. Entonces, acá hay un tema de la descarga correspondiente, está la nota de tarja, se hace el término de la descarga y se hace la DUA y el levante correspondiente después de haber hecho el pago. Muy bien, de acuerdo, y el levante se da el canal de control correspondiente. Este es el proceso más común, el más utilizado dentro del sistema de despacho íntimo de despachos. Y ahora si yo quiero hablar un tema de importaciones, las importaciones se pueden dar en dos factores, una importación de un bien o la importación de un servicio. En la importación de un bien, prácticamente es lo físicamente visto, muy bien, es lo que pasa por aduana. Sin embargo, un tema de importación de servicio no necesariamente pasa por aduana, pero sí pasa por un control en sí,
un control o una recaudación de impuestos. Y quiere decir de que, por cierto, tú traes a una persona del extranjero, estás importando su servicio, entonces tienes la obligación de pagar, ¿ok? De pagarle y descontarle una cierta cantidad de un porcentaje que es el 28%, del caso incluye el IGB y un 10% por un tema de gastos arancelarios. Entonces, necesitas sí o sí hacer este tipo de declaraciones y ese se considera una importación de servicio. ¿Bien? Como nos dice la definición, es el régimen aduanero que permite el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior para ser destinadas al consumo. Se lleva a cabo nacionalizando dichas mercancías mediante el pago de derechos de importación. ¿Bien? Eso es lo que se figura acá. Esta es la conocida la importación definitiva, en el cual toda la mercadería que ingrese, que llegue al país, va destinada hacia dónde, hacia el consumo. ¿Qué quiere decir? Se da el proceso de nacionalización de la mercadería que se da después de haber sido concedido el levante correspondiente. Muy bien, nos dice un momento que culmina el despacho de importación. Ahora, una importación definitiva, como le dice, se puede importar todo tipo de mercancías con excepción de aquellas que se encuentren prohibidas. Hay un documento que yo les he enviado, que les he dado, donde están todas las mercaderías prohibidas, todos los códigos correspondientes para que ustedes puedan ver, ¿no? Las que vienen en 48, etcétera. Entonces, las mercancías restringidas, ahora, hay una cosa que son mercancías prohibidas, mercancías restringidas. Las mercancías restringidas, las prohibidas, son aquellas que no pueden ingresar por nada del mundo al país. Muy bien, están totalmente prohibidas del ingreso. Sin embargo, las mercancías restringidas pueden ingresar, pero bajo de cosas, ciertas normativas legales, y quiere decir ciertas especificaciones, ciertas certificaciones que tienen que darles. Luego, las mercancías extranjeras se consideran nacionalizadas cuando haya conseguido el levante por la autoridad aduanera, momento en que culmina el despacho de importación. Tener en cuenta ese punto siempre. Entonces, las mercancías de importación prohibida, como dice, los plaguicidas, organocolados, que esos son las mercancías prohibidas, los residuos o desechos peligrosos o radioactivos, productos pirotécnicos, vestidos y calzados usados, muy bien, usados. En este caso se puede usar si es vestido y calzado usado, correcto. Ahora está está no con certificaciones, sin embargo, se encuentra desinfectado, es una cosa muy diferente. Pero vestidos y calzados usados no pueden ser importados. Textos, disquetes, videocassette, de cualquier material en el que aparezca mutilado en el territorio nacional o diferente al de los límites del Perú. ¿Qué quiere decir? En caso de que hayan sido contrabando, es para evitar el contrabando correspondiente. Y las bebidas fabricadas en el extranjero con la eliminación de pisco. Muy bien. Como justamente le estoy conjuntando un PDF con toda esta información. Hay tipos de importadores. Hay un importador que es el directo, en el cual se tramita directamente entre fabricante, podemos decir así, o proveedor y cliente, muy bien, pero sin embargo hay otro que es el indirecto, que no es necesariamente dado hay un intermediario, que somos conocidos como importadores, luego distribuidores. Estos distribuidores son utilizados por un tema más que todo de economía de escala por algunas personas, o mejor dicho por economía, mejor dicho porque no tienen la capacidad para poder importar pues grandes cantidades. Entonces estos importadores lo que son ser distribuidores. Y ese proceso de importación, bien, ese es el más común, en caso de que tengamos un tipo de despacho excepcional. Quiere decir, primero hay una producción, hay un contrato de compra-venta internacional, transporte interno en el país de origen, procedemos a la carga y estimo del país de origen, hay todo el proceso de travesía que se termina dando en el camino, bueno, puede ser aéreo, puede ser marítimo, puede ser fluvial, puede ser terrestre, ya lo hemos visto. Entonces la desestiva en el puerto del Perú, ya sea en el puerto, ya puede ser en cualquier término, en el caso vamos a ver el tema como si fuera marítimo, luego llega en en el almacenamiento, que puede ser un depósito temporal, o bien se hace la transmisión efectiva de la numeración de la DUA, o conocida ahora actualmente como DAM, muy bien, luego de ahí aduanas, que es lo que hace, hace la verificación correspondiente, es todo para ver si la mercadería se encuentra en óptimo estado, la persona está permitida de importar, etcétera, etcétera, o en este caso y cuántos son los impuestos correspondientes que tiene que pagar. Luego se hace el pago correspondiente. Pasado el pago, se da la asignación del canal. Dándose la asignación del canal, se procede al levante. Y viendo el levante, pues se entrega ya la mercadería hacia el almacén de destino. Con esto, bueno, ya se entrega la mercadería y, bueno, transporte interno local del importador, ¿no? Ese es el procedimiento general que se maneja. Ahora,
Y sí, el régimen de importación para el consumo, que es lo más conocido, es un régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para el consumo, luego del pago de las garantías según correspondan de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de recargos y multas que pudieran haberse generado por el cumplimiento de las formalidades u otras obligaciones aduaneras. Esta es la importación para el consumo, quiere decir que toda la mercadería que está llegando directamente va a ser más que consumida, va a ser para una utilización dentro del medio nacional y quiere decir una mercadería nacionalizada. Entonces, etapas del proceso. En el primer proceso hay la numeración de la declaración. Perfecto, ¿qué quiere decir numeración de declaración? En el que se procede a enviar la información. ¿Okay? En el caso del despachador de aduanas, como dice, se solicita declaración aduanera de régimen de importación y consumo mediante la transmisión electrónica de la información de la DAM, que la DAM es igual que la DUA, actualmente se le dice DAM. Las declaraciones se transmiten bajo las modalidades de despacho aduanero, anticipado, urgente y excepcional, indicándole en el cuadro destinación. ¿Ok? Y se le va a la declaración del código 10, que el código 10 que nos viene a ser el tema de importación para el consumo. Bien, en el cuadro de modalidad, el código de modalidad de despacho, tratándose de los despachos anticipados y envíos de urgencia. Se adicionarán los códigos complementarios establecidos en el procedimiento y en el sistema informático que validan los datos de información transmitida y, de ser conforme, se genera el número de declaración y liquidación por la deuda tributaria aduanera y recargo por corresponde. ¿Qué quiere decir? Después de haber procedido a hacer la numeración correspondiente, quiere decir, a enviar la información por enviar la información vía sistemas, correspondencia SIGAT, se envía la información y luego de que aduanas recibe y te envía la numeración correspondiente de tu mercadería, entonces se procede ¿qué cosa? A generar la liquidación de la deuda tributaria. Después de que se ha hecho esto, ya pues vamos a proceder con los siguientes pasos. Luego se hace la cancelación. La cancelación, pues como hemos visto, pueden darse, depende del tipo de despacho. En los despachos que ocurren con garantía previa, que quiere decir los anticipados y los urgentes, que son antes de la llegada del medio de transporte, dicha numeración debe hacerse hasta el 20º día calendario del mes siguiente a la fecha de término de descarga. Y los excepcionales y urgentes numerados después de la llegada del medio de transporte, este, como dice, desde la fecha de numeración de la declaración hasta el 21º día calendario de la fecha. Unas cuantas palabras. ¿Qué es lo que sucede aquí? Eso tiene que ser numerado, ¿correcto? Tiene que ser numerado, tiene que ser declarado antes que llegue la mercadería, ¿ok? Antes que llegue la mercadería y tú tienes que pagar tus impuestos, tienes hasta 21 días después de haber hecho la declaración correspondiente. Sin embargo, ya sabemos de que el SADA tiene que darse antes de que llegue, tiene que hacerse los pagos correspondientes antes que llegue la mercadería. Y en el tema de urgente, tú sabes que tienes hasta 3 días después de que llegó la mercadería, ¿correcto? Los despachos que no cuenten con la garantía previa, conforme al artículo C, los anticipados urgentes numerados ante la llegada de mi transporte desde la fecha de numeración, declaración, hasta la fecha de término de descarga. Quiere decir, este, estos despachos no van a contar con una garantía. Los urgentes excepcionales numerados después de la llegada del medio de transporte, el mismo día en la fecha de numeración de la declaración. ¿Qué quiere decir? Que no aquellos que llegan y el mismo día quieren hacer la declaración correspondiente. Eso ya pasa a qué tipo de despacho. Vamos a pasar al despacho excepcional. Entonces, la recepción, el registro y control de documentos comienza en el siguiente paso. El despachador de aduanas, okay, va a presentar los documentos ostentatorios. La declaración haya sido seleccionada en caso de que haya sido declarada como naranjo rojo. En caso de que no haya sido declarada en esa manera, entonces simplemente pasa como verde y el procedimiento solamente se hace solamente el despachador de aduanas lo que tiene que hacer es recoger la mercadería, nada más. ¿Ok? Entonces, eh, y eso se hace en un horario establecido. En los despachos de declaraciones asignadas de canal rojo, el despachador de aduanas solicita el reconocimiento físico presentando los documentos ostentatorios, excepto de aquellas intendencias de aduanas en las que previa a la recepción de documentos es obligada la transmisión del SERF. ¿Qué quiere decir? En este caso, el despachador de aduanas solicita una cita realmente para el tema del canal rojo, para que se haga la inspección de la carga. Cuando se hace la inspección de la carga, antes de hacer la inspección de la carga, en el momento de solicitar la cita, tiene que entregar los documentos sustentatorios, ¿muy bien? Y en el caso de que sea el tema naranja, también igualmente, ¿no? El traslado, eso, pero todo se traslada hacia el SERF. Bueno, entonces se registra la información en el sistema informático, el cual se genera en GET, que es el sistema aduanero, que comunicando este hecho al despachador de aduanas de importación a través del buzón SOL
para la señalización de la recepción. El buzón SOL viene a ser el buzón que tiene pues la clave SOL correspondiente. Ahí se ve el contacto. Entonces, luego procede el funcionario aduanero, pues lo que va a hacer es una revisión documentaria. Muy bien, y en este caso, pues como dices, de ser conforme todo el funcionario aduanero va a registrar la diligencia y en el sistema informático mostrando la oportunidad web, ¿no? Diciendo, pues, en caso de que sea en el despacho anticipado, con revisión documentaria antes que llegue la mercadería, cuya declaración fue asignada en canal naranja, se muestra el mensaje de diligencia conforme. ¿Qué quiere decir? Que ya la mercadería está conforme todo y el levante se otorga una vez que el sistema informático haya sido validado la transmisión de la nota de tarja. Se entrega el levante después de que ya ha sido llenado el manifiesto correspondiente y que haya llegado a la carga. Entonces, tras eso, bueno, y que no exista ningún tipo de problemas o que haya multas dados por el despacho de aduana, entonces se genera el levante autorizado. En el despacho excepcional, el levante se otorga una vez que el sistema informático haya validado la vigencia funcional aduanero en la transmisión de ICA o nota de tarje. ¿Qué quiere decir? Acá en este caso se espera la nota de tarje para revisar la información correspondiente. Y también se espera la liquidación de las cobranzas asociadas a la declaración donde se encuentran canceladas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso lo que hace el funcionario, que es el vista, oye, hace la revisión documentaria y espera la nota de tarja también. Espera la nota de tarja y espera al mismo tiempo que pagues absolutamente todos los derechos. Tras todo esto de no existir ningún tipo de medida de fronteras o problemas, se da el levante autorizado. El reconocimiento físico, bueno, comienza el despachador a presentar la documentación sustentatoria y bueno, y que tiene que concordar con los que están consignados en el SERF y se confirma el sistema informático generando el número de head, que quiere decir el número de revisión documentaria. Caso contrario se rechaza, pues no se rechaza la información. Las diligencias previas a las declaraciones anticipadas o asignadas en canal rojo, muy bien, los despachadores, esto es en caso de que hagas una declaración anticipada. Muy bien. Esto, los despachadores de aduanas pueden solicitar la revisión de los documentos que sustenten las declaraciones anticipadas seleccionadas en canal rojo antes de la llegada de las mercancías. Para ello, el despachador de aduanas presenta ante el área administrativa el régimen de documentación que sustenta la declaración del registro del sistema informático de la JET respectiva. ¿Ok? Entonces, una vez culminada la revisión de los documentos, el funcionario aduanero registra el resultado en la opción diligencia previa, anticipado rojo, quedando pendiente el reconocimiento físico. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes avanzar con la revisión documentaria previa a la llegada de la mercadería. Muy bien, eso es lo que te quiere decir. Ahora, luego, cuando se ya en el caso del despachador de aduanas no presente reconocimiento físico programado por la administración aduanera, este podrá realizarlo de oficio. En tal efecto, la administración del área asignada por la administración aduanera dentro de la zona primaria debe poner las mercancías a disposición de la autoridad aduanera y participar en el citado acto de reconocimiento físico. ¿Qué quiere decir? En caso de que, por cierto, tú no solicites la cita, no solicites absolutamente nada, pero te salió canal rojo, entonces lo que hace el despachador aduanero es lo que el funcionario aduanero es por diligencia, venir y solicitar la revisión de la mercadería y con esto ya simplemente se hace una declaración correspondiente. Y ahí en este caso pues ya la aduana te cita al importador para que se haga el reconocimiento físico. De faltar, simplemente se declara de que no asistió. El retiro de las mercancías, bueno, ya sea en los terminales portuarios, puertos temporales, ¿ok? Complejos aduaneros, etcétera, en cualquiera de ellos, tiene que ser dado después de haber sido otorgado el levante correspondiente. Muy bien. Como es acá, en caso de que las mercancías, en caso de que se haya dejado sin efecto las medidas preventivas de bloqueo de salida del punto de llegada dispuesto por la autoridad aduanera. Entonces, en caso de que no haya ningún problema aduanero, ok, se da simplemente el retiro de la mercancía. La SUNAT puede comunicar a través de correo, como dice mensaje, o aviso electrónico en las acciones de control aduanero que impiden el retiro de las mercancías. Los depósitos temporales y los CETICOS registran las fechas y horas de salida de las mercancías en el portal web de la SUNAT. Tratándose de mercancías sin levante autorizado, se permite su retiro de terminal portuario solamente cuando van a ser trasladadas al depósito temporal o cuenta con una interacción especial de zona primaria. ¿Qué quiere decir? Esos son cuando son productos que son productos que son explosivos, por ejemplo, los códigos 04, ¿no? Y canal de control asignado, o que hayan sido seleccionados para una inspección no instructiva. Quiere decir mercadería que se va a ser revisada porque hay dudas de que haya droga o contrabando, etcétera, etcétera.
Entonces, la conclusión del despacho se da, bueno, como dice, el despacho de las declaraciones que cuenten con levante concluyen dentro del plazo de 3 meses siguientes contados desde la fecha de la enumeración de la declaración. En caso debidamente fundamentados, el funcionario aduanero amplía hasta un año la conclusión del despacho, debiendo registrar los fundamentos del sistema informático. ¿Qué quiere decir? Tú vienes y haces una declaración correspondiente. Muy bien, tú tienes, te dice de que en caso de que exista un problema, correcto, un problema en tu declaración, existe un problema respecto al registro de tu mercadería, la autoridad aduanera te da hasta 3 meses para que tú puedas venir y hacer la numeración correspondiente, ¿ok? O sea, que, dicho, para que tú puedas hacer el levante de este tipo de detalles o de observaciones. Pero en este caso puede ser que el funcionario aduanero te puede dar hasta un año. Puede ser, perfecto. Y todo esto va a estar dado con la clave SOL y va a ser informado mediante ello. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para importar? Estos son los requisitos que son para importar. Primero que todo, la declaración única de aduanas, que conocemos como la DUA, también la DAM, declaración de aduanas de mercancías, debidamente cancelada o garantizada. Muy bien. Fotocopia autenticada del documento de transporte, fotocopia autenticada de la factura del documento equivalente o contrato, fotocopia autenticada de la copia carbonada del comprobante de pago, fotocopia adicional de este, cuando se efectúe la transferencia de bienes antes de su nacionalización o salvo excepciones, fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de mercancías, fotocopia autenticada del documento de autorización del sector correspondiente para las mercancías restringidas o declaración jurada suscrita por representante legal importador en caso de que la norma le exija, autorización especial de la zona primaria cuando se opte por despacho anticipado o con descarga del local del importador, y otros documentos que se requieran conforme a las disposiciones específicas sobre las mercancías. La declaración andina de valores, en caso de que la mercancía llegue a algunos lugares andinas, o que con el formato B de la DUA, y lista de empaque, información de técnica adicional y el volante de despacho, en caso de que sea solicitado por la autoridad aduanera. ¿Bien? Otros tributos que están agravados a la importación, como hemos visto anteriormente, que son los derechos de ad valorem, perfecto, y están dados, son 4 niveles, bueno, son 0, 6 u 11 realmente, son 3 niveles. Los derechos correlativos provisionales, que son las medidas correctivas aplicadas en el Perú o en los países miembros de la Comunidad Andina, que son de carácter no discriminatorio de conformidad de acuerdo al Acuerdo de Cartagena. Y se aplican para importaciones que mantengan bajo las subpartidas andinas las 1511 y las 1516, las 1517, procedentes de Colombia. Muy bien, entonces, ¿quiénes son? Son productos agrícolas. En este caso están los derechos específicos del sistema de franja de precios, y que esos son para el maíz, el arroz, el azúcar y los lácteos. Y son derechos específicos que varían, que pueden variar diariamente incluso. ¿Por qué? Porque esos son productos que, bueno, así, que son de primera necesidad. Entonces, para tratar de mantener un poco el consumo nacional de estos productos, lo que se hace es incrementa, sube o baja estos impuestos. Muy bien, eso se da para el maíz, para el arroz, el azúcar y los lácteos. Acá están todas las subpartidas correspondientes que entran en este tema, en este tipo de acciones. ¿Ok? Y hay que tener, porque los derechos variables adicionales o rebajas arancelarias se van a determinar en base a las tablas aduaneras. Todo esto está dado dentro de los correspondientes normas legales. El impuesto selectivo al consumo, perfecto, que está dado de acuerdo a las normas de la OMC, que es de un valor totalmente variable, perfecto, y que depende de la partida correspondiente. El impuesto general a las ventas, que en este caso en nuestro país es de 16%, y que la base imponible hemos visto cómo se calcula. Y el impuesto y el IPM, que cuya base imponible es igual que el IGB, y que en este caso da un 2%. Y son los derechos de antidumping y los compensatorios, como dice ahí, se aplican a determinados bienes cuyos precios dumping causen o almacenen causen prejuicio a la producción peruana. Los derechos compensatorios se aplican para contrarrestar cualquier subsidio concedido directa o indirectamente en el país de origen, cuando ello causa una amenaza de causar prejuicio a la producción peruana. Por ejemplo, la carne argentina. Perfecto, está totalmente subsidiada, pero cuando se importa, entonces salga con un precio, no llega a un precio que sea tan competitivo que pueda destruir nuestros consumos. Perfecto, en la aplicación de ambos derechos se necesita la resolución previa en Indecopi. Los derechos antidumping o los compensatorios tienen la condición de multa, y la base imponible lo constituye en monto que asciende al valor FOB consignado en la factura comercial o en base al monto fijo por peso o precio fijo. ¿Qué quiere decir? Que es totalmente variable. El tema de la percepción. Las percepciones es un importe que se tiene que dar en base a la suma de las tasas impositivas más el valor CIF. Perfecto. Y esto se aplica
Entonces son tres regímenes que se pueden aplicar, que hemos dicho, que son entre cero, puede ser 3.5%, 5% o 10%, que lo hemos conversado en clase y que lo hemos calculado en su momento. ¿Perfecto? El importe de la operación, como dice, está conformado por el valor CIF aduanero más todos los tributos que agraven la importación. Las modificaciones del valor de aduanas para aquellas que deriven de un cambio en las subpartidas nacionales declaradas en la DAM y sean tomadas en cuenta para la determinación del importe de la operación. ¿Mm? Hemos visto acá que es el 10% y esto es bueno que lo tengan en claro ustedes para ver cuándo es que se tiene que tomar. Tengan la condición de domicilio fiscal como no ha habido. ¿Bien? La SUNAT lo hubiera considerado una baja de su institución el RUC. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades, no cuente con RUC y lo consigne en la DAM o en la DCI. Y quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes DNI, puedes importar, pero te van a cobrar 10%. Realice por primera vez una operación de régimen aduanero y estando suscrito en el RUC no se encuentra afecto al IGB. ¿Ok? Este, en este caso el otro es el 5% cuando el importador nacionalice bienes usados con lo conversando y el 3.5% cuando el importador no cuente con ninguno de las anteriores acciones, que es lo más común, lo más utilizado. La zona puede establecer para determinados bienes que se señale la resolución de superintendencia en el monto de percepción que se determine. Eso quiere decir que igualmente SUNAT puede venir y puede modificar estos valores sin previo aviso, sin, pues, de acuerdo al importador correspondiente. ¿Muy bien? El multiplicar un monto fijo por el número de unidades puede ser una manera también de poder verlo. Y se aplica nuestro porcentaje que hablamos y que la importación definitiva de las mercancías realizada mediante DCI, el monto de percepción del IGB será determinado considerando los porcentajes de un monto fijo. Eh, ¿Cuáles son en el caso de que sean las mercancías que son sensibles a fraude? Son un conjunto de mercancías que son fácilmente estafadas. Tratándose de una importación de bienes considerados como mercancías sensibles a fraude por concepto de valorización, el monto de percepción del IGB se determina considerando el mayor monto que resulte comparar el resultado obtenido de aplicar el porcentaje establecido en los párrafos anteriores, según corresponda, y multiplicando el monto fijo por el cual deberá ser expresado en moneda nacional con el número de unidades bienes importados. Esto se da netamente en ciertos productos nomás. No se puede mucho problema porque realmente dudo mucho que ustedes estén en estos sectores. ¿Y cómo llenar la duda? Eso es un tema que ahorita lo vamos a revisar también. Ahora, yo hablo un tema de reimportación en el mismo estado. El régimen de reimportación en el estado, como dice, permite el ingreso a territorio aduanero, ¿ok? De mercancías que hayan sido exportadas, perfecto, perfecto, exportadas, ¿ok? Es decir, exportadas definitivamente o temporalmente, pues ya, y que lo que sucede es que están reingresando, perfecto, y que no han sufrido absolutamente ningún cambio, ¿bien? Bueno, en caso que no sufrido ningún cambio, significa que es una exportación temporal. Pero las reimportaciones en estado lo que te hacen es, te permiten tú estar exonerado de todos los derechos arancelarios y los impuestos aplicables en este caso. ¿Ok? Pero esto se da para cuando has hecho tú una exportación temporal o una exportación con perfeccionamiento activo o pasivo o una exportación definitiva, pero que tú vengas y que vayas a hacer una reimportación. Para someterte a la reimportación en el mismo estado, de declaración de exportación definitiva, con lo cual sale del país debe estar regularizada. ¿Qué quiere decir? Tu exportación definitiva tiene que estar totalmente regularizada, pero cuando tú haces una importación, lo que tú vas a hacer es el pago, no vas a pagar los impuestos, lo que tú vas a hacer es un pago de una garantía, que después, cuando ya te hace la declaración correspondiente de la reimportación, eso quiere decir, vas a cambiar de régimen, en este caso vas a recoger ese dinero, ¿ok? Te van a hacer la devolución correspondiente de la garantía, ¿muy bien? Y la reimportación se puede hacer por una parte de toda la mercadería o por el total de las mercancías exportadas definitivamente, ¿muy bien? El plazo que se te dan para hacer la reimportación en el mismo estado es hasta de 12 meses contados a partir de la fecha del término de embarque de la mercadería exportada. ¿Muy bien? Y quiere decir, tú te sacas la mercadería y tienes hasta 12 meses para poder darlo. Y en este caso, siempre las mercancías que van a hacer una reimportación en el mismo estado salen canal rojo. ¿Por qué? Porque tiene que ser la revisión documentaria correspondiente. Siempre. Estos son los requisitos correspondientes para hacer este pago, este régimen. El régimen solo puede tramitarse en la modalidad de despacho diferido y debe ser solicitado dentro del plazo de 15 días calendarios contando a partir del día siguiente del término de la descarga. Y quiere decir, llega la mercadería, oye, y tú tienes hasta 15 días para poder solicitar este régimen. En caso contrario, después de los 15 días ya no se te puede dar.
Perfecto. Las mercancías amparadas en una declaración aduanera de mercancías en la adelante declaración deben cumplir con los siguientes requisitos: corresponder a un solo consignatario y estar consignadas en un solo manifiesto de carga. Eso quiere decir que toda la mercancía tiene que ser directamente hacia un solo cliente, ¿muy bien? Solo destino, un solo importador. No pueden tener varios importadores. Y las mercancías transportadas en el mismo viaje del vehículo transportador se encuentran manifestadas en el mismo consignatario en dos o más documentos de transporte. Pueden ser destinadas a una sola declaración. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes haber enviado varias veces, 2, 3, 4 veces, exportaciones correspondientes, pero todos tienen que pertenecer al mismo importador. Entonces, cuando se hace la devolución, se hace la devolución de toda la mercancía. Bien. En caso de que el transporte terrestre, la declaración puede amparar mercancías manifestadas en un mismo documento de transporte. Es en el tema de transporte terrestre. En la evolución de los beneficios correspondientes, pues tienes un plazo hasta de 30 días, o que es la fecha de la numeración de la DUA. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer para que tú puedas hacer la devolución correspondiente. Les digo nuevamente, lo que tú tienes que venir y hacer acá es pagar, garantizar todos tus impuestos, ok, pagar tus ad valorem, pagar todos los impuestos correspondientes, tu tasa impositiva, tu recepción, todo, y después y eso va a ser como declaración, pero de garantía, ya no va a ser una declaración de pago o de pago de impuestos, simplemente como garantía. Entonces se considera que se ha gozado el beneficio vinculado a la exportación cuando sea en la admisión temporal para perfeccionamiento activo, como justamente conversamos, y reposición de mercancías de franquicias arancelarias con el uso total o parcial del certificado de reposición, y una restitución de derechos arancelarios ad valorem con la notificación de cheque o nota de crédito negociable. Esos son los considerados. La remisión de la información, cada intendencia de aduanas remite mensualmente, ¿ok? Todos los 5 primeros días de cada mes a la gerencia de cumplimiento de las intendencias de gestión operativa un reporte de las declaraciones de reimportación en el mismo estado numeradas el mes anterior, a fin de que se verifique la existencia de saldos a favor del exportador que se hubiese otorgado por el efecto de exportación definitiva. Y que simplemente es un trámite interno que generan aduanas para poder hacer un control de las exportaciones y reimportaciones, y también te puedan pagar puedan devolverte tus garantías. Y eso sería absolutamente toda la información que estamos manejando en este caso. Muy bien, el tema del llenado de la DUA, muy bien, se lo voy a brindar luego en otros videos. Muy agradecido, muchachos, cuídense bastante.